más. Yo quiero amarte más que el oro, quiero amarte mucho más. Mi Señor, yo quiero amarte más, sin importar qué digas, solo quiero amarte más. Porque nadie me ha cuidado tanto como tú me has de cuidar. En la vida nunca he logrado quien me ame de verdad. Cada vez que siento yo rendirme, me levantas la moral. Y es por eso que yo quiero que me enseñes a amarte más. Señor de señores, en esta noche pueden sentarse. Adelante. Pueden sentarse y muchas gracias. Bendecidos y bienvenidos a otro miércoles de estudio bíblico. Quiero saludar a los hermanos que están viéndonos allá en Buenos Aires, Argentina. También a los que están en Sacramento, California, a todo aquel grupo que nos ve allá. Ellos tienen un panfleto idéntico a este que se lo enviamos. María, dale un toquecito menos al micrófono, un toquecito, una milésima, ahí está. También saludamos a todos los hermanos que nos ven a través de la red de Facebook Live. Ya pues comenzamos y hoy estamos en el volumen 17 y estamos en el tomo número 11, volumen 17, tomo 11. El tema de esta noche es la imposición de manos. La imposición de manos. Este es un tema muy controversial. La imposición de manos es algo que se observa y se ve en muchos de los círculos religiosos. Hay personas que se mueren porque el cura o el pastor o el ministro o el evangelista venga y le ponga las manos encima, porque se piensa que cuando te pongan las manos encima pues va a ocurrir algo poderoso, ¿verdad? Sin embargo, quiero decirte que Dios puede hacer lo mismo contigo sin que nadie te ponga las manos encima. La imposición de manos es una práctica que ha existido desde tiempos bíblicos. A los hijos de Israel Dios les mandó, oiga esto, Dios les mandó a los hijos de Israel a bendecir a sus hijos poniéndole las manos encima, que los bendijeran por la mañana, al mediodía y antes de acostarse por la noche. Aún todavía en el día de hoy, y nosotros en nuestra familia extendida pues tenemos judíos, y los judíos cuando los visitamos un viernes por la noche para el Shabbat, ahí se reúnen y antes de hacer la ceremonia del Shabbat, el sacerdote de la familia agarra el libro donde ellos leen un salmo o leen una escritura profética o hacen un cántico, y ahí él llama a los hijos y a todos les va poniendo las manos y los va bendiciendo. Eso es muy bonito, porque el padre bendice a sus hijos de esa forma. Obviamente ya los tiempos pues han cambiado y la palabra del Señor dice que ya estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Ahora falta que tú lo creas, que lo recibas y que lo hagas tuyo. Pero ya eso está hecho, ¿no? Sin embargo, la imposición de manos también se utilizaba para ungir un ministro, para nombrar un líder en una asamblea, y aún en el día de hoy se utiliza esa práctica de esa forma. El poner las manos obviamente también tiene, como todas las cosas, tiene sus desventajas, y las desventajas son que a veces con esa imposición de manos se manipula mucho, y hay predicadores que te ponen la mano encima y te tiran al piso, y tú te levantas y vuelves y te pones la mano y te tiran al piso otra vez, y cuando tú sales de ahí sales con la peluca toda virada, ¿verdad? Sales con el pelo todo desorganizado. Pienso que esas cosas a veces no son necesarias. Un hijo de Dios está bendecido, y lo que tú necesitas en tu corazón es que la palabra de Dios entre por tus oídos, y la palabra sola hace el milagro que tú necesitas. Lo único que tú necesitas es oír. Diga oír. La palabra de Dios dice que la fe viene ¿por dónde? Por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Fíjate, cuando tú escuchas, la palabra tiene un poder tan maravilloso. Ponme ahí a Efesios capítulo 1 verso 13 para simplemente abundar un poquito en esto. Mira lo que dice Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído,
la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, o sea, habiendo creído en lo que oíste, ¿qué dice? Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando tú oyes, es todo lo que tú necesitas. Tú necesitas escuchar, porque la información a nosotros entra por dos sitios: entra por los ojos y entra por los oídos. Por ahí es por donde único tú recibes información. Si tú lees un libro, la información está entrando por tus ojos, porque lo estás leyendo. Y si oyes un CD, o oyes un predicador, o a un maestro, pues la información te entra por los oídos. Pero en ambas formas, por la audición y por la visión, Dios puede comunicar el mensaje que Él quiere que tú recibas para que seas libre. Amén. Así que en la noche de hoy vamos a ver la primera parte, la parte 1, que es la práctica antigua de poner manos. Vamos a ver eso, la práctica antigua de imponer manos. Quiero leerle un par de versos solamente para que usted vea que el imponer manos viene desde tiempos bíblicos. Éxodo capítulo 40 y versículo 13 dice: y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas. ¿Quién era Aarón? Aarón era el sacerdote que era hermano de Moisés, ¿okay? Moisés era el caudillo, el líder, y Aarón era su hermano. Dice: las vestiduras sagradas, y lo ungirás. Cuando tú ves la palabra ungir, el ungir va acompañado por poner las manos. Por ejemplo, cuando tú vas a la iglesia de nuestros hermanos católicos, el sacerdote o el cura, él coge un poquito de aceite y llega y te hace una marquita, ¿verdad? Te unge con el dedo. En este tiempo ungían en la cabeza con las manos, ¿verdad? Mira cómo dice, verso 14: después harás que se acerquen tus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción, o sea, ese acto de ponerle las manos, dice, con aceite, dice, ese acto les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Por eso que usted ve que nuestros hermanos judíos todavía practican el ungir con aceite, el ungir en la cabeza, el poner las manos en la cabeza. Y yo les voy a dar varios ejemplos para que más o menos vayamos entendiendo este asunto de ungir. La segunda escritura está en Primera de Samuel, el capítulo 16 y el versículo 12. Esto es cuando el profeta Samuel fue a la casa de David, y allá le presentaron a todos los hermanos, y Samuel no recibió mensaje de Dios de que todavía estaba allí el rey que iba a ungir. Y Samuel le pregunta al papá y le dice: ¿tú no tienes otro hijo por ahí? Le dijo: sí, tengo uno, que es un muchacho joven que está allá pastoreando ovejas. Entonces lo hicieron venir, y cuando ve, como le dice ahí, dice, envió pues por él y le hizo entrar. Y cuando David entró, dice que era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces, oye, Jehová dijo a Samuel: levántate y ¿qué? Y úngelo, ponle las manos con aceite, úngelo, porque ese es. Miren el otro verso, el versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se fue a Ramá, y este cuento se acabó. Usted nota cómo sencillamente lo reconocieron, lo ungieron, y ya el hombre quedó reconocido. La unción se utilizaba para reconocer cuando Dios levantaba un profeta o cuando Dios levantaba un rey en Israel. ¿Ok? Ahora vamos a la segunda parte, y estos son dos versos sencillitos para ver manos sobre la cabeza, porque de algún lado salen las prácticas que usted ve que la gente hace, de algún lado salen. Y entonces la primera está en el Salmo 23. ¿Cuántos han leído el Salmo 23? ¿Cuántos se saben el Salmo 23? Jehová mi pastor, nada me faltará en lugares, ¿verdad? Todo el mundo lo sabe. Ahora, ¿sabía usted que cuando usted lee el Salmo 23, David está escribiendo este salmo, y él narra el salmo de dos formas? Lo narra del punto de vista que él es una oveja,
Y lo narra también del punto de vista que él es un pastor, porque David, como leímos anteriormente, era un pastor de ovejas. Pero el verso 5 en específico es un verso muy interesante, porque mira cómo dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y entonces aquí viene el detalle: unges mi cabeza con aceite y mi copa está ¿qué? Rebosando. Cuando tú ves eso, tú dices, ¿de dónde sale esa práctica? ¿Cómo es que David le pone la mano encima a una oveja? Porque en este caso él es una oveja. Bueno, déjeme decirle que los pastores en Israel, las ovejas, no sé si usted ha visto en el canal de Discovery, cuando usted ve los leones en África, ¿qué usted nota en la mayoría de los animales salvajes? Que siempre tienen encima un montón de moscas. ¿Los ha visto? Muchas moscas siempre molestándolos. Por eso a los leones le dieron una cola, porque están con la escoba esa liberándose todo el día. Las vacas hacen lo mismo y los caballos. Pero fíjese, a las ovejas en específico hay unos insectos que se le meten en la cabeza, le molestan en los ojos y le hacen la vida imposible. Entonces el pastor preparaba un ungüento que en Israel le llaman mashaga, y esa unción con un aceite él llegaba y se la ponía por la cabeza a las ovejas, y cuando las moscas veían eso no se le paraban más. Se parece más o menos a lo que el Señor hace con nosotros. Hay veces que tú tienes un montón de moscas molestándote, problemas y situaciones que vienen a tu vida, y tú quisieras que el Señor hiciera algo para que esas cosas se alejen de ti. Acuérdate, en el caso de la oveja es un caso literal, pero en el caso de nosotros hay veces que Dios te libra de muchas cosas. Hay ángeles que están a tu lado, que a veces te guían, te guardan. Hay veces que tú vas en un carro y un ángel te mueve el guía y tú dices, yo no sé cómo. ¿Usted oye los testimonios? Yo no sé cómo, pero yo iba directo a darle y de momento yo sentí que el carro se... Y a veces pasa. Hay ángeles que están velándote. Hay ángeles que están sentados a tu lado ahora mismo. También quiero decirte, esos mismos ángeles oyen todo lo que tú dices. Por eso no te pongas a hablar mal del hermano Pedro. No vayas a decir nada desagradable de Panchita, porque los ángeles que están al lado tuyo te están oyendo. Oh, y oye esto, Panchita tiene también un ángel que está con ella, y el ángel de ella y el otro se comunican y dicen, ¿qué le pasa a estos dos? Entonces es necesario que tú entiendas que en el ministerio angelical los ángeles Dios los manda para protegerte. Esta oveja fue ungida en la cabeza por el pastor que la amaba para hacerle la vida un poquito más agradable. ¿Ok? Mira otro pasajito que lo has leído quizás muchas veces. Está en el Salmo 133, en el versículo 1. Ese es un verso que aquí hasta lo cantamos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahora, mire el ejemplo que da en el verso 2, que a mí me gusta. Es como el buen óleo sobre la cabeza. Ahora, oye bien, si tú te echas un poco de aceite mazola en la cabeza, vas a estar con un olor que quizás no es el más agradable, ¿verdad? Pero en la antigüedad habían aceites que estaban mezclados con mirra, estaban mezclados con perfumes. Inclusive hay perfumes franceses muy caros que cuando tú los tocas son como aceite. Tú te echas una gotita y ahí estás oliendo todo francés todo el día. Porque hay otros que son como alcohol y tú te lo untes y a los 5 minutos no se sabe si te pusiste perfume o no. Pero ahí dice como el óleo sobre la cabeza. Cuando tú te untas algo en la cabeza, tú te estás poniendo las manos en la cabeza, tú te estás ungiendo con algo, ¿sí o no? Te estás juntando algo. En los tiempos de los 60, cuando yo tenía aquella cabellera negra, hermosa, me echaba brillantina. ¿Ustedes se acuerdan de la brillantina? Era una pomada que parecía
grasa de los ejes para los carros. Y llegabas y tú untabas eso y te peinabas. Y oye, te peinabas como el Fonsi. Y te veías con aquel brillo en la cabeza. Y las películas de los 60 y los 70 tú las miras. Dice, el óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba. La mayoría de los judíos utilizaban barba. Cuando los ungían, había veces que el aceite del cuerno le bajaba por la barba y le llegaba por la ropa y hasta el borde de las vestiduras. El hombre estaba, si tenía perfume, iba a estar perfumado todo el día. Si lo ungieron con aceite mazola, iba a parecer una ensalada. Pero fíjate el efecto que hay de una unción sobre la cabeza, ¿verdad? Yo quiero que tú vayas pensando en esto, porque ahorita vamos a entrar por otros terrenos, ¿ok? Ahora vamos a la parte 3, que es la práctica en los días de Jesús. Cuando Jesús comienza su ministerio, en el año 0, ¿verdad? En el año 0, cuando Él comienza su ministerio, Él comenzó como en el año 30. Ahí usted empieza a ver que la historia que está escrita en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, usted nota que hay detalles, y esos detalles denotan que había también unción con aceite. Vamos a ver el primero, que está en Mateo capítulo 8, versículo 2. Mira cómo dice. Y aquí vino un leproso y se postró ante él y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. El Señor extendió su mano y ¿qué hizo? Le tocó, diciendo, quiero, sé limpio, y al instante la lepra desapareció. Este fue un leproso solo. El domingo aquí yo hablé de 10 leprosos que cogieron y pusieron pies en polvorosas, no se huyeron. El único que llegó fue uno y no era ni judío. Era un samaritano que vino a dar las gracias. Pero fíjate, ahí hay un toque. Dios lo tocó. Obviamente, para los que conocen la historia, tú no podías tocar a un leproso, porque un leproso era considerado una persona desterrada que no podía estar en la comunidad. Parece que él pasó por un sitio donde estaban los leprosos y ahí él lo tocó. Pero a los leprosos no los permitían en la ciudad, y si se limpiaba, porque a veces la enfermedad se le iba. Y cuando se le iba, él tenía que ir y presentarse al frente del sacerdote, del sumo sacerdote. El sacerdote lo chequeaba, y si veía que estaba limpio, estaba sano, entonces le daba permiso para entrar otra vez al pueblo, que fue lo que Jesús mandó a aquellos 10 que hicieron. Ahora, este en específico, Dios lo tocó. Es decir, que hay unción, hay poner las manos sobre la cabeza con aceite o sin aceite. Y en este caso, Jesús tocó, quizás con su dedo o quizás con su mano. Yo soy de los que pienso que a lo mejor le puso la mano en la cabeza. Eso es lo que yo pienso. La Biblia no nos da detalles, así que lo vamos a dejar ahí y no vamos a pensar más de lo que está escrito. Mira el próximo verso, que está en Lucas, el capítulo 7, en el versículo 44. Dice, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Era una costumbre en Israel que cuando tú llegabas, tú andabas con sandalias. Y las calles no tenían brea ni acera como ahora, eran polvorientas. Y por supuesto, cuando tú llegabas a una casa, llegabas con los pies todos sucios. Pero la costumbre era que cuando tú llegabas, te dieran agua para tus pies. Mira cómo sigue diciendo el verso. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, porque normalmente los judíos, cuando se encontraban uno con otro, aún los árabes, los palestinos, lo hacen. Ellos se besan de lado y de lado. Si usted lo ha visto en las películas, es una costumbre de demostrar el cariño y el amor por los amigos o los familiares. Entonces, en el otro verso, que es en el verso 46, María, no ungiste mi cabeza con aceite. O sea, cuando la persona venía de la calle, quizás venía todo sudado, quizás traía peste a calle. Si pasó por un barbecue, se le quedó todo el olor a la carne asada en algún sitio. Y cuando tú llegabas a la casa, te lavaban los pies, te daban agua, ¿verdad? Y quizás te daban un cafecito, a lo mejor, no sé. Y después te daban ungüento para que te ungieras la cabeza, para que olieras bien, porque vienes con el olor de la calle. Mire, aún en estos tiempos, ahora que estamos en el verano,
Usted se pone bien acicalado y sale por ahí para el mall, y cuando usted coge 3 o 4 horas de calor y llega a su casa, aunque usted se fue brilladito, usted llega y siempre se siente como, ¿verdad? Como el olorcito de calle, el olor del sudor, porque es normal, el cuerpo y las feromonas pues hacen eso, ¿no? Sin embargo, aquí ese detalle de que dice, no me diste aceite para ungir mi cabeza. Es decir, que la unción estaba presente por muchos lados, de muchas formas y de muchas facetas. Ahora vamos a la parte 4 para ver esta práctica. Y aquí lo que yo quiero que tú notes es que aquí los apóstoles incorporan la práctica de poner las manos en la cabeza, de ungir, la incorporan al cristianismo, al evangelio. Ahí ya comenzamos a tener un terreno pedregoso, porque de ahí es que se ha levantado una industria mundial. Hay ministerios que son simplemente de poner las manos, como yo decía ahorita, de soplar, de empujar, de poner las manos en la cabeza. Así es como pasa, gracias a ti. Entonces, vamos a leer Hechos, el capítulo 6, en el versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de la fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, el prosélito de Antioquía. Hágame el favor, si usted tiene un nene que va a nacer, no le ponga ninguno de estos nombres, porque están más feos. Ahora hay nombres bonitos, como Xander, con X. Ahora hay unos nombres fenomenales, Jamie, con J. Pero no le ponga esos nombres. Ahora, fíjate que aquí lo que está ocurriendo es que ellos están escogiendo a unos ministros para hacer un trabajo. Ahora, quiero que veas lo que sucede ahora en el verso 6. Porque en el verso 6 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quien orando, ¿qué hicieron? Entonces aquí ya ahora usted ve que ahora hay otro asunto, le voy a llamar otro ritual, y ahorita me vas a entender, donde ahora le ponen las manos a la gente encima, y supuestamente cuando oran por ellos le pusieron las manos encima a los apóstoles, y por lo tanto la presentación es oficial. Pastor, ¿usted está en contra de que le ponga las manos a la gente? No. Si tú quieres que yo te ponga las manos, yo te las voy a poner, pero vas a quedarte igual, porque yo no puedo darte a ti más de lo que ya Dios te dio. Amén. Yo no te puedo impartir a ti nada, ya tú lo tienes todo. Yo sí puedo orar por ti, nos cogemos ahí de brazos, nos echamos el brazo, oramos al Señor juntos. Pero de yo ponerte las manos pensando que con la imposición de manos hay alguna magia que ocurre y tú te liberas o te recibes algo de Dios que no va a pasar si yo no te pongo las manos. Tienes que salir de esa forma de pensar. ¿Verdad que tú no te olvidas nunca de tu primera comunión? ¿Verdad que tú no te olvidas del bautismo en agua? Cuando a mí me bautizaron estaba como a 20 grados afuera. El bautisterio era en la 125 en Nueva York, allá en una iglesia pentecostal, y gracias a Dios que el bautisterio, el calentador de agua estaba trabajando y el agua estaba calientita. Pero oye, a 20 grados afuera, si me salgo muy rápido me hubiera pasmado. Nunca te olvidas de esos momentos especiales en la vida, tu primera comunión, el bautismo, cuando te presentaron al Señor como un bebé, ¿verdad? Todas esas cosas. Entonces aquí, ahora, lo que yo veo es que ellos impusieron las manos y oficializaron la ceremonia con ponerle las manos a estos hombres que iban a trabajar con ellos, ¿verdad? Mira el verso, Hechos capítulo, antes de entrar a Hechos, María, hay dos fotos, no me las pongas todavía, pero quiero que llevemos a los hermanos a Juan capítulo 8 versículo 1. Juan 8:1. Ahí Jesús fue al monte de los olivos, verso 2. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado les enseñaba, verso 3.
Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, poniéndola en medio. ¿Cómo se sabía que era una mujer que la sorprendieron en adulterio? Hay exégetas que dicen que la trajeron desnuda o en paños menores. Pero lo que quiero hacer con esto, y aquí es donde entramos a terreno peligroso, y yo necesito que tú seas inteligente conmigo. Este pasaje de Juan, capítulo 1, capítulo 8, versículos 1 al 11, ponme el 11, María, el 11. Porque en el 11 termina esta historia. Esta fue la historia de la mujer que supuestamente habían cogido en adulterio. Y entonces ellos querían apedrearla, y Jesús dijo: el de vosotros que no tenga pecado, tire la primera piedra. Y entonces ahora en el capítulo 8, el verso 11, que es el final de esta historia, poco a poco, uno a uno, se fueron yendo, dice la historia, ¿verdad? De Juan 8. Y hasta que no quedó nadie. Cuando no quedó nadie, él le dijo: el Señor le preguntó: ¿alguno te condenó? Le dijo: no, ninguno. Y entonces el Señor le dijo: pues yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Es una historia preciosa, ¿no? Yo llevaba más de 40 años leyendo esta historia, y era una historia tan linda y me gustaba. Hay un problema con esta historia. ¿Sabes cuál es el problema? Que esto no ocurrió nunca. Por eso quiero mostrarte un gráfico. Ese gráfico viene de esta Biblia que está aquí, es la que yo uso para enseñar. Se llama la Biblia textual. Diga textual. Esta es una Biblia que la revisaron, estuvieron 30 años revisándola. No es una Biblia hecha por ninguna de las academias anteriores de Biblias. Este es un grupo que se esmeró por 30 años buscando todos los manuscritos más fidedignos, originales. Y quiero que veas que ahí en el capítulo, mira a ver si tienes el otro slide, creo que es el de Juan. El de Juan, ahí está. Si usted lo ve, no sé si lo puede ver de acá, pero Juan capítulo 8 empieza ¿en cuál verso? El 2. ¿Cuál es el primer verso? 2. En esta Biblia lo que hicieron fue que analizaron todas las cosas que aparecen en el original, y el verso 1 al verso 9 brillan por su ausencia en los originales. Es una historia muy linda. A mí me encanta esa historia. Yo la leí por más de 40 años y me gustó, pero ahora me encuentro con la sorpresa de que no está en los originales. Entonces, con eso quiero decirte que debes de comprarte una Biblia como esta. La nueva de este año vale $1,000 y pico. Esta no, esta solamente vale 13 o 14 dólares. Esta es la que yo compré, y esta es la que tú debes comprar también. Cuando vayas estudiando tu Biblia, tú vas a buscar pasajes en tu Biblia. Cuando los busques aquí, por ejemplo, hay otro pasaje que es el de Marcos capítulo 16. Pon el otro slide ahora, ahí. Les dijo, oye, Marcos 16:15, les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cuántas veces tú has leído ese verso? Sí, amén. Miles de veces, yo también. Verso 16. Y aquí, y esto lo hemos cuestionado aquí en clases anteriores, en el 16 hay una condición para salvación. El que creyere y fuera bautizado será salvo. El que no creyere, ¿qué dice? Será condenado. Será condenado. Entonces, cuando tú lees versos así, tú dices: ay, me tengo que bautizar. Y ya aquí aprendimos en clases anteriores que el bautismo es otra obra, ¿verdad? Una obra de la doctrina, de las primeras cosas que te enseñaron. Fue algo que Juan el Bautista utilizó, pero el mismo Juan el Bautista por su boca dijo: yo aquí lo hago con agua, pero el que viene detrás de mí no va a usar agua. Por lo tanto, el bautismo con agua murió con Juan cuando Jesús entra al panorama, aunque Jesús se bautizó y le dijo: es necesario que tú me bautices. Pero después los apóstoles siguieron bautizando a todo el mundo y hasta pusieron esta tranquilla aquí. Pero fíjate, Marcos 16, 15 y 16, ponme el otro slide ahora, María. En el otro slide, cuando tú lo analizas en la Biblia, tú notas que en el capítulo 16 termina en el verso 8. Del 8 al 16 hay mucho que andar y no aparece en los originales. Termina en el verso 8. Cuando lo veas al final del servicio, si tú quieres pasar y ver y hojearla, pues con mucho gusto lo puedes hacer. Pero quería darte ese detallito porque
no todo lo que tú lees es como tú lo lees. ¿Ok? Vamos a pasar ahora a Hechos, el capítulo 8, versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles, oye, aquí hay otro problema, por la imposición de las manos de los apóstoles, ¿sé qué? Se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Simón era un mago. Entonces los magos, pues tú vas a Las Vegas, ahí está lleno de magos, y los magos van a ver shows de otros magos, y cuando ven ciertos trucos de lo que ellos hacen, si tienes la cantidad correcta, te vendo el truco para que tú también lo hagas. Simón pensó que esto era un truco. Mira el verso 19, diciendo: dadme a mí también este poder para que cualquiera a quien yo le impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Y aquí también hay un problema, que cuando tú lees estas cosas, empiezas a pensar y empiezas a razonar y dices: a la verdad que cuando se hace una práctica de algo, esa práctica quizás supuestamente le está haciendo bien a alguien, pero están otros velando también para aprender el truco, ¿sí o no? Sí. Los predicadores antes no le ponían manos a nadie. En los 60 entró una onda. Yo llevo toda mi vida en esto. Yo nací en el 55. Yo estoy en la iglesia desde que nací, porque mi mamá me llevaba por la oreja. Cuando ya estaba grandecito ya me iba solito, porque yo sabía que si no iba a sentir la palanca en la oreja que me iba a llevar a la iglesia. Y yo aprendí todas estas cosas. En los 60 y los 70 entró una onda de, le voy a llamar curanderos. Curanderos que mire, andaban poniéndole la mano, y entonces ahora usted veía un predicador que ponía mano y lo tumbaba, y a las 2 semanas se levantaba otro predicador que también ponía mano y lo tumbaba, y después se levantó otro que dijo: no, poner la mano, eso es demasiado de flojo, yo lo voy a soplar. Y empezó el ministerio del soplo. Me acuerdo que los críticos le decían el ministerio del tumbadito, porque los tumbaban todos al piso. Y es que cuando hay prácticas de carne en el Evangelio, mire, no todos los que están en el Evangelio aman esto y lo hacen por amor. Pablo dijo que algunos predican a Cristo por amor, pero hay unos que lo que están viendo es esto. Hay otros que cogen el Evangelio para enriquecerse y hacen unas iglesias grandotas y viven en unas casas y tienen unas oficinas que para usted hablar con ellos tiene que pasar por 3 security guards, 2 secretarias y una recepcionista. Y al final le dicen: no, él no puede ahora, venga el mes que viene porque él está solid booked up. Entonces hay un asunto que se ha levantado, donde por todas estas prácticas y todos estos simulacros de poner manos y de hacer cosas, ahora fulano de tal es el super predicador. Porque cuando él habla, él llega y pone las manos y pasa un montón de cosas. Y usted va y más se pone en las manos que lo que le enseñan a la gente de la palabra del Señor. Y yo no puedo manosearte, yo no puedo tocarte, yo no puedo. Mi trabajo es hablar en la palabra y enseñarte. Mi trabajo es educarte en las Sagradas Escrituras. Pero de ahí no puedo pasar. Ay, no, yo quiero que el pastor me ponga la mano encima, porque es que cuando él me pone la mano encima yo siento como... Y ahí empiezan los inventos. Y las sensaciones. Tú sabes que hay gente que vive de sensaciones, ¿verdad? Hay gente que, porque la carne tiene hechicería. La carne, tú lees a Gálatas capítulo 5, versos 19 al 22, y eso es, mira, todos los 18 perritos de Gálatas. La carne produce todo tipo de malas mañas y de boberías, que si tú te dejas llevar por la carne, vienes a ver, estás arrastrado después por los que te ponen las manos y vas detrás de los curanderos para que te pongan las manos. Tú no necesitas que nadie te ponga las manos. Ya Jesucristo puso su espíritu en ti. Ya Él te selló con tu Santo Espíritu. Y todo lo que tú necesitas lo tienes dentro de ti. Por eso es que Colosenses 2.10 es tan importante. Colosenses 2.10 dice: en Él nosotros estamos completos. Y cuando dice que tú estás completo, si tú estás completo, no te falta nada. Tú no le puedes añadir una pizca a lo que ya Dios hizo por ti.
tú estás completo. Dígale que está a su lado, yo estoy completo. Tú lo que necesitas es escuchar la palabra y aprender un poquito más. Eso es todo. Amén. Como que me emocioné ahí. Mira Hechos capítulo 13 versículo 1. Estos son los apóstoles. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, oye, que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando a estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Pablo para la obra de que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, ¿qué hicieron? Vuelven otra vez, le pusieron las manos y los despidieron. Yo pienso que si los hubieran despedido era lo mismo que si no le pusieran las manos. Cuando Dios te llamó a ti, ¿sabes lo que dice la palabra? La palabra dice que tú fuiste llamado desde el vientre de tu madre. Ponme ahí a Jeremías capítulo 1 versículo 5. Tú naciste con un llamado, con un ministerio. Mira lo que dice ahí: antes que te formase en el vientre, ¿qué dice? O sea, no te habían ni formado y ya te conocía. ¿Y qué hizo? Antes que nacieses te santifiqué, que es que te separé, te puse aparte. ¿Y qué hice? Te di por profeta. Cuando tú naciste ya tú tenías lo que ibas a hacer, Dios te lo dio. Lo que tú tienes que buscar lo que es, pero en el cuerpo no hay tal cosa como miembros que no tienen función. ¿Tú te has fijado en tu cuerpo? Tu cuerpo, hasta los vellos. Tú tienes unos vellos que están aquí en la nariz y en los oídos, que son unos pelitos que nacen. Y el trabajo de esos pelitos es que cuando las moscas traten de entrar, se aguanten ahí y no te los traguen. Has abierto la boca en un enjambre de mosquitos. Entonces, en el cuerpo cada parte tiene una función. Y en el cuerpo de Jesucristo cada parte tiene una función también, porque nosotros somos una expresión de lo que es el cuerpo humano, que va bien nutrido por las coyunturas y los miembros se ayudan unos a otros. Pero fíjate, aquí tú ves cómo volvieron a poner las manos. Y ahora quiero que veas un caso, que es el caso de Santiago el apóstol. Santiago fue un judío que le escribió a las 12 tribus de Israel. Él no le escribió a los gentiles. Y aquí él dice: ¿está alguno de vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ¿haciendo qué? De aquí es que sale la práctica que en el púlpito tú ves que hay una botella de aceite siempre. Y están ready para ungir a cualquiera. Y mira, hay servicios que tú vas y te tratan como una ensalada, te ponen un montón de aceite. Aquí hay agua para yo tomar, pero ungirte yo a ti o tratarte como un símbolo muerto que no te da nada, no puedo entrar en eso. Ya tú estás completo. Amén. Gracias. Ungiéndole con aceite, dice, en el nombre del Señor. Mira el verso 15, porque es bueno que veas el resultado. Y la oración de fe hará que salvará al enfermo. Me imagino que es que lo salvará de la enfermedad, porque salvo ya está. ¿Cuántos aquí están salvos? Ya tú estás salvo, tú no necesitas nada más. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Un poquito de aceite hace todo eso. Entonces tú miras estas cosas y tú dices, pues fácilmente caes preso en esas cosas. Son prácticas de la antigüedad que ya no tienen ningún significado. Ahora quiero que pases conmigo a ver un caso donde Pablo habla de una imposición de manos. Este ya es un caso interno por el apóstol de los gentiles, que es nuestro apóstol, ¿no? Y en 1 de Timoteo 5:22, Pablo le dice a Timoteo. Timoteo era un joven pastor que pastoreaba una iglesia. Le dice: Timoteo, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Entonces de aquí hay exégetas bíblicos que han sacado la idea de que tú puedes imponer las manos. Sencillamente no lo hagas con ligereza, pero lo puedes hacer. Ahí no dice que lo hagas. ¿Qué más dice? Ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Usted sabe que a veces hay ministerios donde a usted se le requiere, oiga bien,
A usted se le requiere que usted confiese sus pecados. Que usted le diga a un hombre que usted cometió el pecado, y en el 99.9 de los casos usted le tiene que decir qué fue lo que usted hizo. Entonces ahí entramos en un terreno bien pedregoso, porque si el ministro que te está atendiendo no es discreto, después todo el barrio sabe de la patita que tú coges. ¿Sí o no? Y tú tienes que mantener tu vida privada. Tú tienes que mantener tu intimidad con Dios, íntima con Dios. Cada uno de ustedes tiene una experiencia diferente. Yo no tengo por qué pedirte que tú vengas a confesar los pecados que tú has cometido. A lo mejor es que yo estoy interesado en saber qué es lo que tú haces o dónde tú te metes. A nosotros no nos interesa eso. Mi trabajo, vuelvo a repetir, es enseñarte la palabra. Y la palabra te va enseñando a ti, que lo vamos a ver ya mismo. Ahora, mire el otro verso que está en 1 Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. ¿Con qué? Con la imposición de las manos del presbiterio. De esa palabra salieron ministerios por todo el mundo, que yo estuve en ellos por más de 28 años, donde había un individuo que le llamaban el presbítero. ¿Cuántos se encontraron con eso en sus experiencias? Mañana viene el presbítero, va a estar aquí. El presbiterio es el consejo de ancianos donde preside el presbítero. Suena como el jefe del clan, ¿verdad? Sí. Entonces ahí tú ves y tú dices, se reunió una ganga para ponerle las manos encima a Timoteo. Y este es el único caso que tú encuentras en la Biblia, que vas a ver el otro, que es el mismo personaje, según de Timoteo 1:6. Vamos a ese, María. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de manos. Entonces yo me quedé pensando en esto y yo dije, ¿por qué Pablo le habla así a Timoteo? ¿Verdad que usted también está pensando? Porque es la única ocasión cuando Pablo habla de poner manos y de presbiterio y de todas esas cosas. Entonces busqué, y es que el caso de Timoteo es un caso especialísimo, que lo quiero que lo veas. Está en el próximo verso, 2 de Timoteo 3:14. Timoteo era un hombre que su mamá se llamaba Eunice. Ella era judía, pero su papá era griego. De ahí sale el nombre de Timoteo, porque Timoteo no es un nombre judío. Entonces aquí dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y aquí está la clave, en el verso 15. Y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y cuando tú miras eso, tú dices, es que el muchacho nació en un hogar judío. Y como nació en un hogar judío, él fue partícipe de todas las enseñanzas judías. Su abuela Loida le enseñó a la mamá, que se llamaba Eunice, desde el principio, y este nene fue criado en las costumbres judías, y por eso es que Pablo le dice que le habían puesto las manos. Pero no fue porque Pablo acostumbraba ungir a todos los ministros que venían al ministerio. No, este niño era una excepción. Ahora, dejando eso ahí, porque yo sé que estás pensando, de acá te veo el humo saliendo por la cabecita. Vamos entonces a hacer una pregunta, que es la parte 6. Mira la pregunta, ¿cuál es? ¿Necesitamos unción entonces? ¿Qué tú piensas? ¿Necesitamos unción? Pastor, usted me tiene que probar a mí que necesitamos o no necesitamos unción. Vamos a ver, y me alegro que me pregunte. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Y el que nos confirma con vosotros es ¿quién?
Es Cristo el que nos ungió. ¿Es quién? Dios. Es Dios. Ahora mira el verso 22. El cual también, aquí está la unción que tú necesitabas y ya te la hicieron. El cual también te ungió Dios. ¿Qué más te hizo? Te selló y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ya tú estás ungido, ya te pusieron las manos. ¿Sabes lo que son arras? Cuando tú lo buscas en el griego, la palabra que existe es arabón. Y arabón es anillo de compromiso. Eso es arabón. De ahí sale la palabra aro de compromiso. Aro. ¿Verdad? ¿Y qué pasa? Que ya tú estás comprometido con Él. Ya Él te ungió. Mira otro verso que dice que ya tú estás ungido. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Dice, pero vosotros vais a tener, ¿qué dice? Tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ya tú la tienes. Mira el otro verso, más adelantito ahí, el verso 27. Pero la unción que vosotros, dice, recibisteis en pasado, de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permanecer en Él. Diga, yo soy un sellado. Diga, yo soy un ungido. A ti ya te pusieron todo el paquete. Por eso es que la palabra dice, ponme ahí a Colosenses 2:10. Por eso es que la palabra dice, vosotros estáis completos en Él. Tú estás completo. Y entonces, si este es el caso, hay que hacer otra pregunta entonces, que es la parte 7, y ya nos vamos. ¿Qué nos manda la palabra que hagamos? Pastor, entonces, enséñeme que la Biblia me diga que yo no tengo que hacer eso. Aquí lo tienes. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de ¿quién? Pastor, esa es la doctrina de Cristo que usted me está diciendo que la deje. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, número 1, de la fe en Dios, número 2, sigue el otro verso, de la doctrina de bautismo, ahí está el bautismo en agua. ¿Y de qué más? De la imposición, te lo puse en mayúsculas en tu panfleto para que no te olvides. Ese es un rudimento. ¿Qué es un rudimento, pastor? ¿Algo malo? No, un rudimento es una enseñanza de primera, como el 1 más 1 del primer grado que tú aprendiste. Pero ya eso pasó, tú no puedes seguir con el 1 más 1 y 2 más 2. En el segundo grado, cuando tú pasaste, ya 1 más 1 era un rudimento. Ahora es 2 por 2, 3 por 3, la tabla de multiplicar. Te fueron enseñando y tú fuiste dejando los rudimentos. Pues aquí dice que dejemos los rudimentos de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, que esa no hemos hablado, y del juicio eterno. Eso lo vamos a hablar más tarde. En el volumen 18 vamos a estar tocando un poquito de escatología. Escatología son cosas que vienen. Te vamos a explicar más o menos cuándo vienen y cómo es que vienen, ¿ok? Les doy gracias por la atención prestada. Ese es el estudio de esta noche de la imposición de manos. Gracias a los hermanos de online por su atención y quedan todos bendecidos con toda bendición. Amén. Más, yo quiero amarte más que el oro, quiero amarte mucho más, mi Señor, yo quiero amarte más, sin importar qué digas, solo quiero amarte más.